La vida le fue arrebatada en el instante en que la mano insensible de un soldado la arrastró a un espacio cargado con el olor a pavor y a desesperación humana. El piso de madera bajo los pies de Nari estaba gélido e implacable, marcado por una angustia que iba más allá del simple desgarro. En ese momento impactante, la memoria de Nari retrocedió hasta el comienzo de su calvario. La existencia en la aldea había sido brutalmente difícil. Numerosas noches terminaban con el estómago vacío y sin certeza sobre el futuro. Luego, llegaron hombres de la oficina del gobierno local, ofreciendo palabras amables y documentos oficiales que prometían empleo en el extranjero que podría mantener a familias enteras. Hablaron de vacantes para mujeres jóvenes, auxiliares de hospital, puestos en fábricas, trabajo respetable con salarios garantizados, un escape protegido de la pobreza. Para Nari, sonó como una cuerda salvavidas tendida a alguien que se ahogaba. Todos a su alrededor también lo creyeron. Las autoridades hablaban con una seguridad que parecía imposible de dudar. Sus padres confiaron en ellos porque no tenían otra alternativa. La otra opción era ver a sus hijos sufrir de hambre. La negativa, insinuaron sutilmente, era un acto de deslealtad a la nación. Esto era lo que hacían las familias devotas por el bien de su país. Y así, como casi otras 200.000 niñas, Nari partió de su hogar con un pequeño bulto y un alma llena de expectativas, ignorante de la sombría realidad. Para cuando se dio cuenta del engaño, la trampa ya se había cerrado de golpe. Ser una mujer de solaz era todo menos honorable. Fue una terrible prueba construida sobre falsedades. La instalación a la que fue forzada era una casa japonesa sustancial, de 2 pisos, con 20 habitaciones separadas. Muchas mujeres ya estaban allí, sus rostros marcados por el envejecimiento prematuro, algunas vestidas con kimonos tradicionales. La esposa del propietario administraba el lugar con un comportamiento clínico y distante. Entregó a las recién llegadas vestidos ásperos y delgados que antes habían pertenecido a las residentes mayores. Les dijeron que se refirieran a estas mujeres mayores como Nissan, o hermana mayor, y que siguieran todas sus instrucciones con precisión. Todas las mañanas, a las 7, las hermanas mayores tocaban una campana estridente, señalando el comienzo del día. El sueño era escaso en el mejor de los casos. Las paredes y los pisos eran simplemente tablones de madera desnuda. Al llegar, cada mujer recibió una manta militar, delgada y tosca, que ofrecía poca protección contra la dureza de abajo. Nari se armó de valor, saliendo de su habitación, con un dolor punzante que le latía en el cuerpo. ¿A cuántos hombres se vería obligada a soportar hoy? ¿30? ¿Quizás 40? Inhaló bruscamente y se unió a la fila de espera. Inicialmente, estas estaciones utilizaron prostitutas, pero no eran suficientes para satisfacer las demandas insaciables del ejército. En consecuencia, los reclutadores ampliaron su búsqueda. Apuntaron a aldeas empobrecidas y a las familias más susceptibles a la explotación. La falta de educación y la pobreza implacable hicieron de las jóvenes blancos fáciles para hombres que dominaban el arte de las promesas engañosas. El desayuno se servía entre las 7 y las 8. Un tazón mísero de gachas de arroz delgadas, a veces mijo, se colocaba delante de cada mujer. Nunca era suficiente para satisfacerlas. Estaban perpetuamente hambrientas y la mayoría de las mañanas comenzaban con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras comían. Hoy, justo antes de las 8, mientras terminaban sus cuencos, el propietario entró. Su rostro se contorsionó de ira. Se cubrió la nariz con la mano con repulsión. El hedor constante invadía la habitación, pero hoy parecía enfurecerlo por completo. Les ordenó abruptamente que se lavaran. El agua estaba perpetuamente helada. Por eso temían bañarse. Una mujer, con los ojos hundidos por innumerables noches sin dormir, negó con la cabeza valientemente. La sala se quedó en silencio. Todas supieron instantáneamente las consecuencias inevitables.
El rostro del propietario se puso rojo carmesí. Agarró un grueso garrote de madera de la esquina y cargó. Una sucesión de fuertes golpes aterrizó. Escucharon cada golpe, cada grito agonizante, hasta que todos los sonidos cesaron. Ella se desplomó en el suelo y se quedó inmóvil. Las demás permanecieron congeladas. El miedo las clavó en el lugar. El mal olor en el aire parecía más potente ahora, teñido con un ligero aroma metálico a sangre. El propietario arrojó el garrote con rabia y salió corriendo. Algunas mujeres se acurrucaron en las esquinas, intentando seguir comiendo entre lágrimas. La mayoría miraba fijamente a la figura inmóvil. La tierra bajo los pies de Nari se sentía fría y áspera. Acercándose, se arrodilló, con las manos temblando, y tocó suavemente el hombro de la mujer. No podía decir si la mujer seguía respirando. Una de las hermanas mayores se apresuró a entrar y les ordenó que la llevaran a una habitación fuera de la vista, lejos del escrutinio. De 8 a 9, se turnaron para lavar la ropa en agua helada. Sus dedos se entumecieron mientras frotaban vigorosamente. Algunas manchas oscuras eran imposibles de quitar. Nari lavó las prendas de la mujer inconsciente, doblándolas cuidadosamente después, esperando que las necesitara al despertar. A las 8:45, las hermanas mayores gritaron que todas volvieran a sus habitaciones. Ellas obedecieron. Siempre lo hacían. La resistencia invitaba a un castigo rápido y severo, palizas o algo peor. Vivían con un miedo constante a ser lastimadas. A diferencia de algunas, Nari no había sido agredida por los soldados, pero el dueño la golpeaba con frecuencia. Algunas mujeres habían intentado escapar de este infierno. Invariablemente eran recapturadas. Después, sufrían palizas más brutales. Algunas no sobrevivieron a la terrible experiencia. Nari ni siquiera podía concebir correr. ¿Dónde estaba? ¿Qué ruta debía tomar? ¿Quién podría ayudarla? ¿Era posible siquiera escapar? Así que, precisamente a las 9 en punto, Tsunumi se paró justo debajo de su propia fotografía en el porche, inhalando el olor a madera húmeda y la sutil sal en la atmósfera. El largo porche funcionaba como la zona de recepción inicial. Estabilizó su expresión, corrigió su postura, y esperó a que el horrible día comenzara una vez más. Los funcionarios del gobierno hablaban como si su futuro estuviera absolutamente asegurado. Firmen el formulario, suban al camión, y todas sus dificultades desaparecerían. La compensación parecía simple, su trabajo por la supervivencia de su familia. El sueño, cuando finalmente llegaba, era superficial y fugaz. La delgada manta atrapaba más polvo que calor, y los duros tablones se clavaban en sus huesos. Rápidamente aprendieron que hacer preguntas provocaba problemas, y que las únicas respuestas seguras eran un incuestionable sí o el silencio total. Las gachas les cubrían la lengua, pero no proporcionaban sustento. Las lágrimas caían sin sonido. Cuando el primer golpe caía sobre cualquiera, algunas mujeres se encogían instintivamente como si ellas mismas hubieran sido golpeadas. Enjuagaron la ropa hasta que les dolieron los dedos. Remojar, frotar, escurrir, repetir. Solo una tarea mecánica para ocupar sus mentes durante la siguiente hora. Todas entendieron las reglas no escritas al instante. El castigo llegaba más rápido por cualquier signo de vacilación. Las que intentaron escapar fueron arrastradas de vuelta, y la dura lección quedó impresa en su piel magullada para que todas las demás la vieran. Ella se paró bajo su foto, regulando su respiración contra el aire húmedo y teñido de sal, y esperó. Era un espacio amplio con pisos de madera que crujían bajo cada paso. A lo largo de la barandilla del porche, las fotografías de las mujeres estaban sujetas a delgados cordones que colgaban hacia el camino de abajo. Estas fotos habían sido tomadas el primer día que llegaron a este lugar de sufrimiento.
fueron alineadas individualmente contra una sábana blanca lisa clavada en la pared mientras el propietario tomaba la foto con una cámara antigua en forma de caja, sufrasegadoramente brillante. Afuera, los soldados formaron una cola que parecía interminable. Cada uno sostenía un vale de entrada requerido, y la fila se extendía camino abajo. Cada vez, Nari deseaba desesperadamente que nadie la seleccionara, pero alguien inevitablemente lo hacía. Sin embargo, en este día en particular, Nari intentó un enfoque completamente diferente. Exactamente a las 9:05 de la mañana, se movió. El recinto estaba fuertemente vigilado, haciendo que el escape fuera casi imposible, pero esconderse exitosamente a veces podía permitirle evitar 1 o 2 encuentros. Mientras su hermana mayor se alejaba del porche, Nari se deslizó por la barandilla lateral, buscando refugio silenciosamente en un viejo árbol cercano. Trepó rápidamente, con el corazón latiendo furiosamente, la corteza áspera rascándole las manos y los pies. Se subió a las ramas más gruesas donde las hojas eran densas, presionando su cuerpo firmemente contra el tronco. Desde este punto de vista, podía ver el suelo, pero a los guardias de abajo les costaría mucho notarla. Cada vez que pasaba uno, contenía la respiración, deseando desesperadamente volverse invisible. Pero a las 9:40, su frágil esperanza se hizo añicos. Un guardia levantó la vista y la vio escondida en el árbol. Su corazón se hundió por completo mientras se la arrastraba hacia abajo y la llevaba de vuelta a la fuerza. A las 10:30, el propietario había terminado de golpearla en su cruel frenesí. A las 10:35, con total desesperación, tomó una hoja sin filo y se cortó cada mechón de cabello, afeitándolo hasta el cuero cabelludo. Pensó que si se veía completamente poco atractiva, los soldados podrían pasarla por alto. A las 11, la cabeza de Nari estaba completamente desnuda, irregular y en carne viva, una imagen de desesperanza absoluta. Pero el resultado fue exactamente lo opuesto a su intención. En lugar de ser ignorada, su cabeza rapada se convirtió en una sombría curiosidad. La desesperación la hizo fea, pero la crueldad la convirtió en un espectáculo. La historia se difundió rápidamente y ahora los soldados se alineaban específicamente para ver a la mujer que se había cortado su propio cabello. Las pequeñas habitaciones donde tenía lugar la agresión eran diminutas, apenas cabían 2 personas acostadas una al lado de la otra. En lugar de una puerta sólida, colgaba una delgada manta a la entrada. Los pisos y las paredes eran solo madera desnuda. Las estaciones de solaz abrían diariamente a las 9 de la mañana y permanecían ocupadas hasta bien entrada la noche. Desde la mañana hasta las 6 de la tarde, los soldados alistados desfilaban continuamente. De 6 a 7 de la tarde, las mujeres se vieron obligadas a someterse a exámenes por parte de un médico japonés. Su deber oficial era supuestamente revisarlas en busca de infecciones, pero él también abusaba de ellas. Una por una, a las mujeres se les ordenó desnudarse, y él elegía entre ellas. Hoy era el turno de Sumi. El olor acre de los químicos médicos se adhería a él mientras la agredía sexualmente, y ella casi se ahoga solo por el fuerte olor. Durante estos supuestos exámenes, las puertas y ventanas se mantenían deliberadamente abiertas. Los soldados colocados afuera se asomaban por los marcos, observando, señalando, a veces riendo a carcajadas. Para muchas de las mujeres, esta hora específica se sintió incluso peor que las visitas de rutina de los soldados. La vergüenza abrumadora de ser exhibidas públicamente como entretenimiento aniquiló el poco respeto propio que les quedaba. Aproximadamente un mes antes, Nari había contraído una infección grave por parte de los soldados. La esposa del propietario le inyectó un medicamento llamado número 606 o Salvarsan, uno de los primeros medicamentos utilizados para tratar la sífilis. La solución era espesa, rojiza y causaba un dolor intenso. Pero la enfermedad persistió porque Nari todavía se veía obligada a soportar a los hombres, incluso estando enferma. Una y otra vez, siguieron las dolorosas inyecciones,
dejando su brazo gravemente magullado y palpitante. No había clínicas reales cerca. La atención médica era chapucera e indiferente. Si alguna mujer quedaba embarazada, nunca se le permitía llevar el bebé a término. Sumi fue una de las mujeres que quedó embarazada. Nunca supo qué hombre había sido el padre del niño. El lugar donde se realizaban estos procedimientos era una habitación oscura y pequeña que apestaba a químicos y negligencia. Las paredes delgadas permitían que los gritos y lamentos de las mujeres viajaran por el pasillo, un recordatorio constante y escalofriante de su sufrimiento. De 7 a 9 de la noche, la estación estaba reservada para suboficiales. Su tiempo era separado, una forma diferente de crueldad calculada. Pero hoy, exactamente a las 2:02 de la tarde, el horrible horario fue interrumpido. Aviones rugieron sobre sus cabezas, el cielo vibrando con motores mientras las bombas impactaban cerca. Los ataques aéreos eran frecuentes, a veces ocurrían varias veces en un solo día. Las sirenas sonaban fuerte. Los guardias les gritaban a las mujeres que corrieran, forzándolas a entrar en la densa maleza mientras las explosiones sacudían violentamente la tierra. Tropezaron entre los matorrales, las ramas rasgándoles la piel y la ropa. El corazón de Nari martilleaba en sus oídos, casi ahogando el sonido de las explosiones. Durante esta huida frenética, el hambre le arañaba el estómago vacío. A las 2:15, vio un campo de caña de azúcar. Demasiado exhausta para pensar con claridad, desgarró los tallos duros, chupando la dulce humedad para un breve momento de alivio. Pero el momento terminó violentamente. Un guardia la atrapó, tirándola violentamente al suelo. La paliza que siguió fue salvaje, la segunda del día. Estaba temblando, no solo por el dolor, sino por el miedo puro. Otra mujer la ayudó a levantarse mientras las arriaban hacia las cuevas. Nari apenas podía moverse, sus piernas se negaban a sostenerla. La mujer le habló en coreano, instándola a seguir adelante. Las palabras familiares le dieron a Nari una pequeña chispa de fuerza interior, pero hablar coreano estaba estrictamente prohibido. Su guardia notó el murmullo bajo. El hecho de si entendió o no las palabras específicas no hizo ninguna diferencia. Arremetió, golpeando a la mujer con fuerza en la cabeza. El rugido de las bombas llenó el aire, pero su golpe fue perfectamente claro. Esa sola acción fue castigo suficiente por atreverse a hablar su lengua materna. La retribución fue instantánea, dura y absolutamente sin piedad. Otras dos mujeres se apresuraron a levantarlas, tratando de llevarlas a un refugio temporal. A las 2:30, llegaron a una cueva. Su entrada era un vacío oscuro y abierto, el interior húmedo y con un fuerte olor a tierra mojada. Todos, soldados y mujeres por igual, se agacharon juntos dentro, apenas atreviéndose a respirar. Escucharon en silencio como el trueno de las bombas que sacudían la tierra se alejaba lentamente en la distancia. A las 3 de la tarde, cuando las aterradoras explosiones se habían desvanecido por completo, nadie se atrevió a mover un músculo. El aire permanecía espeso con polvo, levantado por las explosiones, cubriendo sus gargantas y pulmones. Todas se acurrucaron más cerca, sus ojos mirando nerviosamente hacia los guardias, esperando la siguiente instrucción. A las 3:15, se hizo obvio que el ataque aéreo había terminado. Los hombres no perdieron tiempo. Comenzaron a clavar estacas en el suelo empapado, sus martilleos constantes y mecánicos. Las lonas de lona revolotearon salvajemente con el fuerte viento mientras levantaban rápidamente tiendas improvisadas, refugios temporales tan frágiles como las propias mujeres. Mientras tanto, el propietario y su esposa comenzaron rápidamente su operación comercial. De un contenedor de madera, sacaron pilas de vales, clasificándolos con movimientos rápidos y practicados. La esposa gritó órdenes a los soldados, su voz aguda cortando el tenso silencio mientras les ordenaba formar una fila. Agotados y sucios por la lucha, los soldados avanzaron arrastrando los pies,
entregando sus vales con entusiasmo, listos para reclamar su supuesto solaz. Las mujeres se quedaron cerca, intentando desaparecer en las sombras disponibles. Ninguna se atrevió a levantar la vista, con la cabeza inclinada, el cuerpo contorsionado por el temor abrumador. El propietario marchó hacia ellas y agarró a una mujer violentamente por la barbilla, tirando de su rostro hacia arriba. Lo giró sin piedad bajo la luz tenue y parpadeante, exhibiéndola como un animal en una subasta. Sus labios estaban dolorosamente agrietados, hinchados y cubiertos de sangre seca, un testimonio silencioso de su sufrimiento. Ella hizo una mueca, un nuevo dolor cruzó su rostro magullado, pero su doloroso agarre solo se apretó. Entonces, de repente, un soldado se detuvo directamente frente a Nari. Apenas estaba consciente, todavía débil por la paliza que recibió antes. Sin un momento de vacilación, la señaló como si eligiera un artículo de comida en un puesto de mercado. A las 4, la voz chillona de la esposa del propietario despertó violentamente a Nari. Le gritó a Nari que se arrastrara a una tienda cercana, pero Nari estaba demasiado gravemente herida para lograrlo. Se arrastró lentamente por el suelo, sus débiles extremidades temblaban incontrolablemente. Impaciente, la esposa comenzó a patearle las piernas y las costillas hasta que una de las hermanas mayores de Nari la jaló rápidamente dentro de la tienda. Como ningún médico vendría ese día, las horas de 4 de la tarde a 7 de la tarde fueron designadas para los soldados alistados. Las tiendas se balanceaban agresivamente con el viento, colapsando ocasionalmente, pero los hombres no prestaron atención. Continuaron sus visitas, completamente ajenos al caos circundante o a las lágrimas silenciosas de las mujeres. La mayoría eran muy jóvenes, apenas 19 o 20, exactamente la misma edad que aquellas a las que estaban atormentando. Un suboficial entró en la tienda de Nari. Le dijo algo. Ella pensó que podría haber sido su nombre, aunque apenas entendía japonés. Después de un año de esta terrible existencia, podía captar fragmentos del idioma. Todavía temblando, negó silenciosamente con la cabeza. Su negativa pareció excitarlo aún más. Se cernió sobre ella, examinándola como un objeto inanimado. El tiempo había terminado. El soldado se fue, con una sonrisa cruel en su rostro. Nari se abrazó con los brazos, buscando una tranquilidad que nunca llegaría. Los hombres entraron uno tras otro. Ella perdió por completo la cuenta. Debido a los repetidos ataques aéreos del día, el propietario y su esposa estaban decididos a mantener sus ganancias. Las mujeres nunca vieron una sola moneda. Justo después de las 10 de la noche, la solapa de la tienda se abrió por última vez. Entró el último soldado de la noche. Su uniforme estaba limpio, pero con ligeros toques de jabón y pólvora. Su bota se hundió suavemente en el barro junto a su delgada manta. Su voz era baja, casi vacilante, mientras preguntaba si lo recordaba. Nari parpadeó, intentando recordar sus rasgos, pero su rostro se mezcló con los innumerables otros. Ella negó con la cabeza ligeramente. Suspiró profundamente, una sonrisa melancólica tirando de sus labios mientras se sentaba a su lado. Explicó en voz baja que había estado con ella 2 veces antes. Sin mirarla a los ojos, se quitó el uniforme y confesó que era un piloto kamikaze. Más tarde esa misma noche, volaría su misión final, seguro de no regresar jamás. Antes de eso, simplemente quería estar con Tsunumi por última vez. Ella se congeló, el terrible peso de sus palabras la aplastó. Luego, muy suavemente, comenzó a tararear una melodía suave, con cuidado de no ser escuchado. A través de su tranquila canción, Tsunumi descubrió su ubicación, Hsinchu, Taiwán. Todo este tiempo, ella no había sabido dónde estaba retenida. Antes de irse, el soldado se puso de pie, su figura silueteada en la entrada. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo suavemente.
Le entregó una pequeña fotografía de sí mismo, con los bordes desgastados y ligeramente rotos. Junto con ella, le dio sus artículos de tocador personales, cosas que dijo que ya no necesitaría. Llevaban su aroma, una mezcla aguda de menta y sudor. Mientras se alejaba, Tsunumi agarró con fuerza la pequeña fotografía. Fue la primera bondad humana en un mundo de tormento interminable. Fue el único destello de bondad humana que había experimentado de un hombre desde que fue forzada a esta vida. Se dejó caer de nuevo en el catre, el material áspero de la manta militar raspando su piel sensible. A las 10:35 de la noche, el propietario y su esposa habían reunido a las mujeres y comenzaron a conducirlas hacia la estación de Solas original. El camino se retorcía a través de la jungla. Estaba oscuro, sofocante y lleno de peligro desconocido. Las hermanas mayores ladraban órdenes duras y empujaban a las mujeres hacia adelante. El bosque parecía sensible, sus sombras profundas presionándolas, observando su miseria. Se aferraron unas a otras, las más fuertes ayudando a las más débiles solo para mantenerlas en movimiento. Para la medianoche, llegaron de nuevo a la casa de Solás. La estructura se alzaba fría e implacable. Estaba destinada a ser un hogar, sin embargo, se sentía más como una cruel prisión. Cada mujer regresó a su habitación asignada. El hambre les roía dolorosamente el estómago vacío. La mayoría estaban golpeadas, magulladas y demasiado destrozadas para hacer algo más que tratar de mitigar el dolor persistente. Se acostaron debajo de las delgadas y ásperas mantas militares, pero la tela no ofrecía casi ningún consuelo ni calor. Mientras Nari cambiaba de posición en el duro suelo, buscando algún pequeño alivio, podía escuchar los sollozos amortiguados de las mujeres que la rodeaban. El sueño, cuando finalmente llegaba, era inquieto y lleno de horribles pesadillas. Las que lograron sobrevivir a la noche se despertaron solo para enfrentarse a otro día diseñado para despojarlas de su dignidad humana. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente terminó, casi 200.000 mujeres de Solás fueron teóricamente libres. Sin embargo, la verdadera libertad nunca se materializó. Muchas arrastraron lesiones físicas permanentes, enfermedades crónicas no tratadas y cicatrices emocionales demasiado profundas para sanar alguna vez. Rechazadas por sus propias familias y duramente estigmatizadas por la sociedad, se vieron obligadas a soportar su sufrimiento en total silencio. Para las pocas que se atrevieron a hablar, la batalla por la justicia se convirtió en una lucha implacable y dolorosa, recibida con negación política, fría indiferencia burocrática y disculpas extremadamente raras que llegaron décadas demasiado tarde. El reconocimiento mundial avanzó a un ritmo agonizantemente lento, obligando a las sobrevivientes a revivir repetidamente su tormento en los tribunales y frente a gobiernos hostiles. Incluso en su increíble resiliencia, muchas pasaron sus últimos años perseguidas por la pesada carga de la traición y el abandono total. Su historia compartida no es simplemente un registro de inmensa tragedia. Se erige como un testimonio profundo del poder de la supervivencia humana, la crueldad omnipresente del silencio y la persistente e inquebrantable demanda de verdad y justicia.